Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Pan de vida. Sigo tratando el tema de entendiendo nuestros derechos como hijos. Sabemos que nuestra responsabilidad como hijos es creer y confiar plenamente en Dios y permanecer firmes en los derechos que hemos recibido cuando adquirimos el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. También decíamos que ¿cómo vamos a sacar provecho de estos derechos si no los conocemos? Debemos conocer cada derecho que tenemos, cada derecho legal que tenemos por ser hijos de Dios. Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento, tenemos una serie de derechos que necesitamos conocer. Hay, como suelo decir, una verdad central en el tema, que es que a partir de que una persona pasa a ser una hija de Dios, Satanás ya no tiene el derecho legal alguno sobre esa persona. Con la obra redentora de Cristo, nuestro Dios Todopoderoso nos devuelve, nos hace recuperar esos derechos que se perdieron en el Edén cuando Adán pecó y le entregó esos derechos a Satanás. Este derecho legal que perdimos por el pecado lo restableció Cristo con su muerte y con su resurrección. Ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca y sepa cuál es su posición y su derecho legal en Cristo. Los derechos que dan esta posición se reciben por la gracia, solamente por la gracia de Dios, y se manifiestan en nosotros cuando creemos. Hoy quiero tratar el tema del ministerio de la reconciliación, que es uno de los derechos y también un gran privilegio concedido por Dios a sus hijos. Leemos en 2 Corintios 5, verso 17 al 19, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos delegó el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta al ser humano sus pecados, y nos encargó a nosotros, sus hijos, la palabra de la reconciliación. Reconciliar es restablecer la amistad del hombre con Dios, pues había entre ambos, reinaba y reina hoy en día también una gran enemistad, que es por culpa del pecado. Es la eliminación, la reconciliación es la eliminación de un profundo desacuerdo entre el ser humano y Dios como consecuencia de ese pecado. El ser humano, por su pecado, se encontraba y se encuentra hoy alejado de Dios, pero en la persona de su Hijo Jesucristo, Dios mismo ofreció el camino hacia la reconciliación. Pablo enseña que la reconciliación es una muestra del amor de Dios. Lo leemos en Romanos capítulo 5, verso 10, que dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dicho de otra forma, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo Jesucristo, cuando todavía éramos sus enemigos, porque recordemos que todo aquel que vive en pecado es enemigo de Dios, con toda seguridad seremos salvos a través de la vida de su Hijo. Y esa reconciliación solo se recibe a través de Jesucristo. En el versículo 11 de Romanos 5, que estamos tratando, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Dicho de otra manera, nos alegramos ahora por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y seguimos con 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer el verso 19, donde dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta su pecado, el pecado de la gente, del ser humano, y nos dio a nosotros, a sus hijos, a su familia, a su iglesia, este maravilloso mensaje de reconciliación. Dios, estando en Cristo, demostrando aquí la divinidad de Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo. La acción espontánea de Dios,
porque es Dios el que toma la iniciativa, anula la enemistad que mantenía y que mantiene el ser humano que anda separado de su Creador, al convertirnos en nueva creación, una naturaleza redimida que nos capacita al ser humano para llevar una vida de comunión y amor con Dios. Esa nueva creación, esa nueva naturaleza redimida dentro del ser humano nos capacita a este ser humano para llevar una vida de comunión y amor con Dios. Pablo está diciendo que ahora podemos sentirnos gozosos de poder tener esa maravillosa relación de amor y de amistad con Dios nuestro Creador. Pablo resume el plan redentor de Dios con la palabra de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación, la cual ha sido encomendada a los cristianos para su proclamación a todas las personas. Debemos saber también que reconciliar significa volver a unir lo que fue separado o interrumpido. Es el alto privilegio, otorgado por Dios a la Iglesia, otorgado por Dios a los creyentes renacidos, a los nacidos de nuevo, para llevar a otros hombres y mujeres a la salvación, a reconciliarlos con Dios. Dios nos lo encargó a nosotros sus hijos, es nuestra gran responsabilidad y también un maravilloso privilegio. En el capítulo 5 de 2 de Corintios, el verso 20, dice que somos embajadores, que significa representantes del cielo aquí en la tierra, y somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como diciendo que Dios hace su llamado por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, volveos a Dios. Somos ahora embajadores de Dios aquí en la tierra en el nombre de Cristo. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús, en el momento de su ascensión a los cielos, le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos recibido ese poder cuando nos convertimos y nacimos de nuevo. Ahora debemos actuar como testigos, o sea, testificar, manifestando ese poder y proclamando lo que hemos visto y oído, y que debemos llevar al ser humano a reconciliarse con Dios. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo y recibimos el derecho y el privilegio, hoy la Iglesia es el cuerpo de Cristo, de reconciliar a todo ser humano con Dios. Ese es nuestro ministerio, esa es nuestra gran comisión. Bien, pues bendiciones para todos, un abrazo.